El macartismo es hacer acusaciones de deslealtad, subversión o traición sin respeto a un proceso legal con evidencia suficiente donde estén presentes los derechos del acusado. Se originó en Estados Unidos y se desarrolló entre los años 1950 y 1956, donde Joseph Raymond McCarthy, que es considerado uno de los principales promotores, usaba técnicas donde acusaba lanzando incriminaciones, denuncias, interrogatorios, etc. a los acusados aunque nunca se pudieran comprobar. Mientras este suceso ocurría, la Guerra Fría se encontraba en uno de los hechos más importantes, cuando la Unión Soviética hacía experimentos con la bomba atómica. Estados Unidos buscaba una política contra el bloque soviético. Aquí, Joseph McCarthy intervino denunciando una conspiración comunista en el Departamento del Estado. Así se inicia lo que es conocido como la Casa de las Brujas. La Casa de Brujas se refiere a que McCarthy hacía lo que en los tiempos medievales hacían cuando inculpaban a una bruja, ya que éstas no tenían oportunidad de demostrar su inocencia, y tampoco los acusados. Gente de los medios de comunicación, del gobierno y algunos militares fueron acusados por McCarthy de sospechosos de espionaje soviético o de simpatizantes del comunismo, apoyándose en unas fuerzas anticomunistas, olvidando el principio de presunción de inocencia, donde se declara que solamente a través de un juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá el Estado aplicarle una pena o sanción, haciendo lo contrario, acusando a un individuo hasta que pudiera probar su inocencia. Una de las víctimas del macartismo fue Alger Hiss, presidente de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, que fue acusado de haber transmitido documentos en la época del New Deal. Otras víctimas fueron Ethel y Julius Rosenberg, que fueron acusados de haber dado a la Unión Soviética el secreto de la bomba atómica. El proceso terminó con su ejecución en junio de 1953, a pesar de que ellos habían negado dar el secreto a la Unión Soviética. Había varios individuos en contra del macartismo. Uno de ellos era Arthur Miller, que en 1953 hizo la obra Las Brujas de Salem, que reflejaba las acusaciones que hacía McCarthy. Edward Murrow se encontraba en el periodismo televisivo a raíz de sus enfrentamientos contra McCarthy, con sus esfuerzos por hacer avanzar los ideales democráticos y la libertad de expresión. Los programas de Murrow acerca del senador Joseph R. McCarthy en 1954 marcaron el punto de inflexión en la campaña de McCarthy contra los que estaban a favor del comunismo, y también fueron punto de inflexión en la historia de la televisión. Edward, en el programa televisivo See It Now del 9 de marzo de 1954, tuvo un episodio titulado A Report on Senator Joseph R. McCarthy. En este hablaba que los logros de McCarthy eran únicamente el confundir a la opinión pública. Decía que McCarthy confundía el estar a favor del comunismo con la deslealtad hacia la patria, que las acusaciones hacia un individuo no prueban una condena y mucho menos si no se encuentran pruebas. Decía que la gente no debía tener miedo a expresarse o expresar el descontento de este movimiento, pero a la vez no culpaba que McCarthy creó la situación, sino que simplemente la explotó. Decía que el fallo, querido bruto, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, cuando se refería a McCarthy. Varios directores de cine como Humphrey Bogart, que se dio de baja de su comité, y Edward Dmytryk, quien fue condenado a 6 meses de cárcel, decidió, ya en prisión, confesar su pertenencia al comunismo y su arrepentimiento. Con esta confesión pública salió en libertad y encontró trabajo casi inmediatamente. Lo que terminó con el movimiento de McCarthy fue su decisión de atacar al ejército. El Pentágono, en 1953, incluso más que Eisenhower, consideraba que lo que hacía McCarthy estaba mal. McCarthy fue finalmente expulsado del comité por el Senado estadounidense en 1954, por 67 votos contra 22, acusado de conducta impropia de un miembro del Senado por la manera en que había dirigido la comisión. El término macartismo se aplica varias veces a las situaciones donde se acusa a un gobierno de perseguir a los oponentes políticos o no respetar los derechos de los civiles.